Palabras graves. Las graves son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Y se van a tildar las graves solamente cuando no terminan en NS o vocal. Mire qué fácil la regla. En una sí se tildan, si termina aquí se tildan cuando terminan en NS o vocal, pero si aquí está la fuerza y terminan en NS o vocal, las que están aquí no se tildan. No se tildan las graves cuando terminan en NS o vocal. Es la misma regla de las agudas, pero en negativo, ¿verdad? En una sí, en otra no. Veamos algunos ejemplos. La palabra examen, que muchas personas lo tildan. Saber por qué motivo. ¿En dónde está la fuerza de examen? Yo digo examen, digo examen o digo examen. Examen, examen, examen. La fuerza está aquí, en la penúltima sílaba. Significa que es una palabra grave. Voy a colocar de una vez aquí que es una palabra grave. Ahora, ¿la tildo o no la tildo? Tengo que ver su final. Voy a ver en qué termina. Termina en N. Estoy aquí, pero siempre voy a ver el final. Termina en N. ¿La debo tildar? Dice ahí que cuando no terminen en N, S o vocal, sí las tildo. O sea que si no terminara en N, la tendría que tildar. Si no terminara en S, yo la tendría que tildar. Y si no terminara en vocal, yo la tendría que tildar. Pero no aquí, sino que en donde está la sílaba tónica, ¿verdad? El final me va a servir para saber si yo voy a tildar aquí. Entonces esta palabra examen es una grave, pero como termina en N, no se tilda. Grave sin tilde. Ahí está. Vamos con la siguiente. ¿Digo condor o digo cóndor? ¿Condor o cóndor? Está la fuerza en la penúltima sílaba. Eso significa que esta es una palabra grave. ¿Debo tildar la grave? Voy a ver su final. Termina en una R. Dice que debo tildar las graves cuando no terminan en NS o vocal. ¿Termina en N? No. ¿En S? No. ¿En vocal? No. Entonces, como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sí la tildo. Pero no aquí. Si la tildo aquí diría condor. Debo tildarla en donde está su sílaba tónica, en la mayúscula donde está la sílaba tónica. Así que esta es una grave con tilde. Vamos con el siguiente ejemplo. Difícil. Digo difícil, digo difícil o digo difícil. Difícil, difícil, difícil. Digo difícil. Significa que como su fuerza no está en la última, sino en la penúltima, es una palabra grave. ¿Debo tildarla? Veamos su terminación. Termina en una L. Dice que debo tildarlas todas las graves cuando no terminan en N, S o vocal. No termina en N, no termina en S y no termina vocal. Entonces sí la tildo. Aquí no, porque este es el lugar de las agudas. Debo tildarla aquí en la vocal donde está la sílaba tónica. Así que esta es una grave con tilde. Siguiente ejemplo. Oyentes. Digo oyentes, oyentes, oyentes. Oyentes, oyentes, oyentes. Digo oyentes. También es una palabra grave. ¿Y por qué es grave? Pues porque tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿La debo tildar? Veamos el final. ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? Sí. Y como termina en S, entonces no se tilda. Si estuviera aquí la fuerza y terminara en S, aquí tendría que tildarla. Pero como aquí es lo contrario, no se tilda la palabra oyentes. Así que esta es una grave sin tilde. Sin tilde. Vamos con la siguiente o el siguiente ejemplo. Maestra. Yo digo, maestra, buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Maestra, maestra, maestra. Está la fuerza aquí. Y como está en la penúltima sílaba, es una palabra grave.
Las graves solamente las debo tildar cuando veo su final, termina en vocal. Y si termina en N, S o vocal, las graves no se tildan. Así que esta es una grave sin tilde. Escucharon. Aquí como no sé qué les pasa a los estudiantes, pero siempre colocan tilde aquí. Y si le colocan tilde aquí, dice escucharon, porque aquí estaría la fuerza. Así que es escucharon, escucharon, escucharon o escucharon, escucharon. Aquí está mi fuerza. Es una palabra grave. ¿Por qué es grave? Porque no tiene la fuerza ni en la última, sino que la tiene en la penúltima sílaba. Es una palabra grave y las graves, le voy a ver el final. ¿En qué termina? Ya se borró aquí la N. Termina en una N. Es grave y las graves no se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Así que esta palabra es una palabra grave sin tilde. La última, automóvil. Ay, perdón, aquí. Escucharon. Sí, es una grave sin tilde, estoy bien. Automóvil. 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 Es una grave. ¿La tildo? Veamos. Veo su final. ¿Termina en N? No. ¿En S? No. ¿Termina en vocal? No. ¿Es una grave? Sí. Así que debo tildarla en dónde? En su sílaba. Esta es una grave con tilde. Y así quedó mi ejercicio de las palabras graves que solamente las voy a tildar cuando no terminen en N, S o vocal. Vamos a las últimas que son las esdrújulas y son las más fáciles.